La Red Ministerio Evangelístico se complace en presentar a ustedes el poderoso mensaje de la palabra de Dios, en la voz del pastor Jair Cifuentes. Seguimos avanzando a través de las Escrituras. Dios nos continúa bendiciendo con su bendita palabra. Hemos llegado al capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Cuando estuvimos en el capítulo 1, hicimos una introducción antes de leer el capítulo, para tener un conocimiento por lo menos básico acerca de qué se trata el libro, qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo, cuál es el mensaje que Dios nos envía a través de su Hijo Jesucristo. Y el Señor Jesús nos envió el mensaje dándoselo a Juan a través del ángel. Ahora estamos aquí para entrar a las cartas que Dios envía a las iglesias. En el capítulo 2 y capítulo 3 tenemos un mensaje para cada iglesia. 7 iglesias ubicadas en Asia, lo que conocemos hoy como Asia Menor. Todas estas provincias habían sido inundadas, llenas de la gracia del Señor, del favor de Dios con el Evangelio. Los discípulos de Cristo y los apóstoles se habían extendido por todas esas regiones, esas tierras, y fundaron iglesias. Y se mencionan aquí 7: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, a cada iglesia se le envía una carta. Y antes de entrar, pues, directamente en lo que dice cada carta, podemos tener una introducción también básica acerca de qué es lo que tenemos aquí. Son cartas dirigidas, obviamente, a los pastores primero, para que ellos las analicen, las lean, las estudien, mediten en esto, reflexionen qué es lo que el Señor está hablando a la iglesia, y estas cartas sean leídas a la congregación, a la asamblea, y entonces puedan ser aplicadas. Ahora bien, ¿qué significan lo que representan estas cartas? Pues en primer lugar, son llamados de atención y elogios del Señor para cada iglesia de acuerdo a la necesidad. En este caso, son cartas directas para la iglesia local de la época. Entonces, escribe al ángel de la iglesia. Ya dijimos en el capítulo 1 que el ángel aquí es una forma simbólica en que el Señor trata al pastor de cada iglesia. No necesariamente una iglesia tiene un solo pastor, sino que pueden haber varios pastores, pero casi siempre en cada congregación, en cada asamblea que adora al Señor en la iglesia local, hay un pastor que funciona como principal, como el líder que organiza, que dirige, que tiene la visión, y los demás pues le auxilian en el trabajo del ministerio, trabajando en equipo. A este pastor el Señor le llama de esta forma: el ángel, el que cuida, el vigilante, el atalaya, el mensajero para la iglesia. Es la persona que cumple esta función, este ministerio. Dios lo ha puesto allí con el fin de que dirija el pueblo del Señor en la doctrina y en todo lo relacionado a la salvación y al orden y al crecimiento y al buen funcionamiento de la obra de Dios. Entonces, de manera primaria, se le dice a cada iglesia un mensaje. Cada uno tiene que analizar la carta y saber cuál es el elogio del Señor y cuál es la exhortación. Me llama la atención que encontramos 2 iglesias fieles: la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. 2 iglesias siguiendo el camino, la palabra, siendo elogiadas por el Señor, por su fidelidad, por su sufrimiento. El Señor les abre puertas, les advierte, les consuela, diciéndoles que el Señor está con ellos, con el ministro, con la obra en ese lugar que están haciendo, con cada uno de los creyentes, y que aunque estén atravesando por dificultades y vengan aún más dificultades, el Señor no les abandonará. Pero no les hace reprensiones a estas 2 iglesias. 7 iglesias que representan a las iglesias de toda la historia que hemos atravesado a través de los años, funcionando como misioneros, como creyentes que llevan el evangelio al mundo entero. Estas 7 iglesias son esa representación. Total que estas cartas
se pueden tomar en primer lugar como cartas directas a cada congregación de Asia, es decir, de todo ese territorio que hoy conocemos como Turquía y sus alrededores. Pero también son cartas para las iglesias a través de la historia hasta el día de hoy. Entonces, al leer cada una de ellas, nosotros debemos preguntarnos cuál es la parte que nos corresponde a nosotros. Porque si eran 7 iglesias y 2 eran fieles, y las otras 5 iglesias son halladas con infidelidad, con mucho reproche de parte del Señor, con advertencias severas, directas y claras, estaríamos hablando de un 30% de iglesias fieles, un número aproximado, un 30% de iglesias fieles y un 70% de iglesias infieles que están en herejías, que están involucradas en asuntos inmorales, en deslealtad. Y tenemos que preguntarnos entonces si hoy en día estará pasando lo mismo en las iglesias. Mi opinión personal, mi experiencia de tantos años predicando la palabra, viajando, conociendo distintas congregaciones, ministerios pastorales, ministerios de maestros, de evangelistas y todos los que colaboran en la iglesia, conociendo denominaciones, organizaciones, federaciones. Tengo que decir, sin señalar con un dedo acusador, sino de manera humilde y sencilla, que nuestra experiencia nos dice que a través de la historia y hasta el día de hoy ha pasado lo mismo. Un alto porcentaje, simbólicamente podemos decir un 70% de las iglesias, creo que están siendo desleales con el Señor. Necesitamos preguntarnos cuál es la parte que nos corresponde como ministros, cuál es la parte que nos corresponde como iglesias, qué es lo que tenemos que corregir y qué tan grave es el problema que cada ministerio y cada iglesia pueda estar atravesando. Pero pienso que también el porcentaje es alto. No se trata del 50% para aquellos que opinan que las vírgenes sensatas, que eran 5, y las insensatas otras 5, pueden afirmar que la mitad de las iglesias se van con el Señor. Bueno, recuerden que esta es una parábola primeramente para Israel en el tiempo de la tribulación y la aplicamos de una manera, si se quiere, forzada también para la iglesia. Pero me gusta más si le hacemos la aplicación revisando las iglesias que aparecen en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Un 70% de iglesias infieles. Creo que eso es lo que está sucediendo hoy. Iglesias que están en el comercio, en la discoteca, haciendo dinero, buscando dinero, materialistas, en cosas terrenales, mundanalizadas, iglesias confundidas, en terribles herejías, otras ya en apostasía. Eso es lo que está pasando hoy. Se desprecia la palabra del Señor, aunque hay una Biblia en el púlpito, una Biblia incluso abierta, pero no abierta para que se predique, no abierta para escuchar la voz de Dios, sino abierta como un acto simbólico de religión, como para que la gente crea que realmente es una iglesia, para que la gente pueda pensar que allí está Dios, que la gente pueda ver al ministro como un siervo de Dios aun cuando no lo sea, que los de afuera puedan pensar que esa congregación es un lugar espiritual donde ir a encontrarse con el Señor, pero todo es ficticio. Hoy realmente algunas iglesias parecen club, parecen discotecas, parecen lugar de negocios, lugar de deportes, recreación, parques para que los niños se diviertan. Y no estamos diciendo con esto que sea pecado, pues, que la iglesia tenga un patio donde los niños puedan jugar, o quizás un terreno de deportes para que los adolescentes puedan recrearse después de un culto, en las tardes después de un servicio dominical, o un día sábado para ir a pasear en familia. No estamos reprochando esto. Lo que estamos diciendo aquí es que se ha perdido lo principal. ¿Para qué es un templo, una casa de oración? ¿Para qué se reúne la llamada iglesia o asamblea espiritual? ¿Cuál es la función? Casa de oración fue llamada, dijo el Señor, pero algunos la han convertido en cueva de ladrones, como pasó con el templo de los judíos, cuando el Señor los reprendió porque tenían allí un comercio, porque no era la función que el Señor le había dado al templo, porque ya no habitaba allí la Shekinah o Shekinah, que era la gloria de Dios, la presencia del Señor en el templo, ya no estaba. Y el Señor volteó las mesas de los cambistas, echó los animales y haciendo unas trenzas con unas cuerdas empezó a azotarlo todo y les causó allí un desastre y los reprendió duramente, diciendo que habían convertido la casa del Señor
mi casa de oración en cueva de estafadores, de ladrones, de comerciantes, de truhanes, de mafiosos. Y es que hoy, con mucho dolor, tenemos que decir que muchos templos y llamadas iglesias han sido encontradas en mafias, en negocios terribles y peligrosos. ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor el día de hoy? Entonces, aquí se nos da una visión a la cristiandad en la tierra en cualquier momento de la historia. Se describen estos rasgos en las cartas que debemos leerlas. Desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, la iglesia del Señor ha avanzado. Pero finalmente, estas cartas nos están mostrando de manera profética que a través de la historia las iglesias iban a fallar de esta manera. Nos están revelando que cada congregación tiene ausencia de muchas virtudes que el Señor demanda en la iglesia, porque por eso se nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces, es bueno que analicemos, porque el Señor vendrá pronto, así lo creemos nosotros, y levantará su iglesia, pero ¿estarán todas las congregaciones y todos los ministerios y todos los que se congregan allí, estarán realmente listos para partir? ¿Se irán con el Señor? Eso es necesario analizarlo. Entonces vemos a la iglesia de Éfeso como esa iglesia fiel, esa iglesia que estaba trabajando duro, que el Señor conoce sus obras, pero de pronto el Señor le reprocha algo y le dice que había dejado morir el primer amor. Y así comienza el Señor a cada uno a recordarle: yo conozco tus obras, sé lo que haces, pero has dejado tu primer amor. Entonces a cada una le va a hacer un llamado, un reproche. El Señor en cada carta dice: yo sé, yo observo, yo vigilo, estoy en medio de los candeleros, tengo las estrellas en mi mano. A cada uno de manera especial le hace una exhortación. Dios tiene un propósito con cada congregación y cada ministerio, y está puesta para algo. Entonces, Éfeso es esa iglesia sin amor. En cambio, Esmirna es una iglesia perseguida, pero que se mantiene fiel, y el Señor le habla dándole esperanza. La iglesia de Pérgamo la vamos a encontrar que es muy tolerante con muchas cosas, como esas iglesias que toleran el pecado, toleran las herejías, toleran la demasiada diversión. Bueno, la iglesia de Tiatira la encontramos como una iglesia contemporizadora, es la palabra clave. ¿Qué es una iglesia contemporizadora? Bueno, una iglesia que se adapta a la época. La carta a los romanos nos dice en el capítulo 12, el Espíritu Santo por medio del puño de Pablo, dice que no nos adoptemos al siglo, es decir, al tiempo, al modernismo, a la manera de vivir de nuestros vecinos, de nuestros gobiernos, de nuestra nación, de nuestra familia, que no estemos de acuerdo con el siglo, con la época, con las modas, con las cosas que se nos enseñan, ya sea por la televisión, a través de las redes, de los medios de comunicación, que no estemos de acuerdo, que no trabajemos o no sigamos la corriente del mundo. Pero esta iglesia de Tiatira la vamos a encontrar adaptándose al sistema. Luego vemos a la iglesia de Sardis. Esa es la, entre comillas, la bella durmiente, la que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Parece una iglesia, finge ser una iglesia, pero allí no hay nada de espiritualidad. Esa iglesia está a punto de ser cerrada. Esa es la iglesia de Sardis. Luego encontramos la iglesia de Filadelfia, una iglesia que tiene grandes oportunidades delante del Señor por su fidelidad. El Señor le ha abierto la puerta para que predique el Evangelio en el mundo entero. Y aunque no es una iglesia poderosa en dinero, son iglesias que sufren mucho, que trabajan duro, y de verdad queremos formar parte de esa iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel que aunque no tiene los suficientes recursos. Ayer conversaba con alguna persona que me hizo una llamada telefónica y le hablaba de lo difícil que es para los ministros que predicamos el Evangelio como misioneros y que no hacemos un negocio con el Evangelio. No tenemos un negocio con la predicación del Evangelio. ¿Cómo nos ha costado a nosotros tener de pronto un terreno para poder levantar un templo, o tener un terreno para hacer nuestra casa propia como ministros de Dios, o tener vehículos en que trasladar a la gente, a los niños que van a la iglesia, a los pobres? Todo esto es muy difícil para nosotros. Conseguir cualquier cosa, ya sea personal o sea para la obra del Señor, es con grandes sacrificios y dificultad. Pero nosotros vemos a los que hacen mafia con el Evangelio, los que hacen mafia con la religión, qué rápido se enriquecen,
Pero qué rápido, en cuestión de 2, 5, 10 años son millonarios y tienen de todo, aviones, guardaespaldas, y a esto incluso le llaman iglesia. Ellos dicen que son iglesia, pero haciendo grandes estafas y predicando herejías y siendo supuestas iglesias, pero apóstatas. Se enriquecen con el corazón, con lo dadivosa que es mucha gente en lo que ellos piensan que es una iglesia. Así son las cosas. Esta iglesia de Filadelfia es una iglesia fiel, pero una iglesia sufrida, una iglesia trabajadora, misionera. Y es que en las iglesias bíblicas, donde se trabaja de verdad para el Señor, una de las cosas más difíciles es convencer a la gente que sea fiel, que sea dadivosa, porque pues no son materialistas y no están pensando en volverse millonarios de la noche a la mañana. Pero las iglesias especialmente que enseñan la teología de la prosperidad, la gente que se congrega en esas supuestas iglesias solo está pensando en sembrar para ser millonarios. Ellos dicen, yo doy suficiente dinero o bastante o todo lo que puedo o todo lo que tengo porque sé que Dios en un año o 2 años me volverá millonario. Ese es el interés de ellos y tienen a Dios como la lámpara de Aladino, como el que los va a volver millonario. Y quizás eso es lo que le pasa a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia número 7, donde es una iglesia complacida. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, una iglesia que tenía templos, carros, institutos bíblicos, lujo, los creyentes estaban enriquecidos y prosperados, pero el Señor le hará una reprensión bastante fuerte. Cuando lleguemos allá, a ese lugar, entonces nos daremos cuenta. Entonces podemos mencionar nuevamente en resumen, en primer lugar, la pérdida del primer amor. La segunda iglesia es una iglesia sufrida, pero parece que la iglesia tenía un poco de temor al sufrimiento y el Señor les alienta a permanecer fieles. La tercera iglesia la vemos que se aparta de lo doctrinal, mientras que la cuarta iglesia la vemos que se aparta de lo moral, de lo que es moral. La quinta iglesia la encontramos muerta espiritualmente. Aparentemente es una iglesia, pero está realmente muerta espiritualmente. A la sexta iglesia se le anima, por ser una iglesia fiel, a mantenerse firme porque el Señor la va a levantar en el momento preciso para que vaya a las nubes a las bodas del Cordero. Y a la última iglesia se le reprocha y se le reprende por ser tibia, porque no es ni frío ni caliente. Eso es lo que estudiaremos cuando vayamos leyendo cada una de estas iglesias. Ahora bien, el Señor entonces en cada iglesia hace una representación. Cuando comienza en la iglesia de Éfeso, veremos entonces que el Señor le dice, yo soy el que tengo las 7 estrellas en mi mano. Y estas estrellas habíamos dicho que representan a los ángeles, es decir, a los pastores de las iglesias. Entonces, 7 estrellas serían 7 pastores y los tiene el Señor en la mano. Estos pastores representan a todos los ministros de Dios que predican y enseñan en las iglesias durante toda la época de la historia hasta el día de hoy. Y el hecho de que estén en la mano del Señor, pues es que el Señor los protege, los llama a cuentas, los cubre, los defiende y los encomienda. Les da una misión que cumplir, dándoles la protección y la provisión necesaria para que ellos vayan como misioneros y cuiden las iglesias del Señor, enseñando la verdad en todas partes. Y así sucesivamente en cada iglesia vamos a ver que dice, yo soy el que está de tal forma o hago esto y aquello, dice el Señor. Y es que en el capítulo 1, como habíamos leído, el Señor se le apareció a Juan. ¿Pero de qué manera? Dice que con ojos que eran como llama de fuego, que pies que eran como bronce bruñido o refulgente cuando está en el horno, brillante así, con esa imponencia y esa autoridad, que su voz era como truenos o como corrientes de aguas, como ríos que incluso traen rocas, ¿no? Como un terremoto es su voz que causa intimidación, que causa temor. Dice que su cabello blanco como blanca lana y su vestido, luego el cinto que pasa por su pecho, con una espada, en fin. De toda esta forma en que se aparece a Juan, también a las iglesias le dice, yo soy el que aparezco a Juan de esta manera. Así como Juan lo escribió y lo describió, así a cada iglesia le hará una representación con un fin específico para que la iglesia entienda quién es el que le está hablando. Por ejemplo, dice, yo soy el que estuve muerto y vivió. Entonces el Señor estuvo muerto, pero volvió a la vida. Pero luego entonces a una de las iglesias le dice, y tú tienes nombre de que vives. Pareces una iglesia, pero estás muerta.
Vamos entonces a describir cada una de estas iglesias cuando lleguemos al momento. Entonces, por ahora les recuerdo en resumen. En primer lugar, es una carta para cada iglesia local de esa época, una carta para cada ángel. Debía leerla y debía aplicarla a la iglesia y hacer las correcciones necesarias. Si una iglesia no corrige cuando el Señor dice, el que tenga oído para oír, que oiga. Si una iglesia no hace la corrección necesaria a tiempo, está desobedeciendo la voz del Señor, el mandato del Señor, y algo peligroso puede suceder. Ahora bien, si la iglesia hace la corrección, el Señor le avisa también recompensas. Dice, si te arrepientes, si te vuelves del camino, si escuchas mi voz, entonces yo haré esto y aquello, y le da promesas hermosas a cada ministro, a cada creyente, de manera personal, individual, y a cada iglesia de manera colectiva, cuando hacen las correcciones necesarias. Pero el Señor está avisando. Y esas cartas que fueron para la iglesia local de la época, también son cartas para nosotros, para que leamos, prestemos atención y recordemos las palabras dichas en el capítulo primero. Bienaventurado el que lee y el que escucha, el que atiende, el que entiende, el que presta el oído y hace la aplicación y la corrección para su vida. Bienaventurado aquel. Entonces, somos bienaventurados no solamente por leer, sino también por escuchar, por oír, por atender, por aplicar a nuestra vida la palabra. Esas cartas que fueron para la época de Juan son cartas para nuestra época, para las iglesias de hoy. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender qué es lo que nos quiere decir a través de estos mensajes y que cada iglesia pueda ser bendecida con la obediencia, la mejor virtud que podríamos tener, la obediencia. Obedecer al Señor no solamente por miedo, por temor a sus amenazas, sino realmente por amor. Que amemos al Señor de tal manera, más que todas las cosas que se nos puedan atravesar, que podamos tener en este mundo. Lo amemos y hagamos caso, podamos obedecer lo que el Señor nos está advirtiendo, nos está hablando y nos está prometiendo, porque Él nos promete que si obedecemos seremos muy bendecidos y nosotros queremos las recompensas, amamos las recompensas y amamos las promesas del Señor, que por cierto son muy fieles, fieles. El Señor cuando dice sí, es sí. Recibamos la palabra del Señor con mucha alegría, con gozo, con entusiasmo. Entonces, vamos a entrar en las cartas escritas a las iglesias en el capítulo 2 y capítulo 3. En el próximo episodio nos encontraremos. Estimado amigo, Jesucristo puede salvarle si usted le pide perdón por sus pecados. Gracias por escuchar el mensaje del Evangelio.